campaña Navegando al Bicentenario, hazañas de la gesta emancipadora. Hemos diseñado este foro en línea, que es el segundo foro en línea que tenemos, valga la pena hacer la acotación. Específicamente vamos a tratar el tema del asedio a la plaza de Puerto Cabello de 1823. Yo soy el vicealmirante Jesús Martín Acevedo, soy el director naval de educación, y en nombre del comandante general de la Armada, el almirante Alexander Velázquez Bastida, en nombre del segundo comandante general de la Armada, Teodoro Ramírez Ospino, y de todo el alto mando naval, nos enorgullece que ustedes nos acompañen a través de esta plataforma Zoom, que nos acompañen en esta oportunidad, y muy complacido de tener en este foro personalidades tan importantes como por ejemplo el almirante Maniglia. Mi almirante, bienvenido a este foro, muchas gracias por acompañarnos. También el almirante Allen Rodríguez, un placer tenerlo aquí, mi almirante. De verdad nos enorgullece que ustedes, a través de su ejemplo y de su carrera, también nos estén apoyando desde la situación honrosa de la reserva activa. Me corresponde introducir entonces a quienes me acompañan en esta oportunidad: el teniente de fragata González y el teniente de fragata Maita González, por favor. Muy buenos días a todos los que en este momento nos contactan a través de la plataforma Zoom. Es importante resaltar que en estos momentos, por lo que está pasando en Venezuela, la historia venezolana nos va a permitir adentrarnos a estos acontecimientos históricos que nos van a resaltar los hechos que se dieron en la gesta independentista. Es por eso que en este momento, más que nunca, necesitamos conocer quiénes somos. Y eso parte desde un principio: de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y a partir de esa realidad, la Armada Bolivariana busca resaltar estos contenidos históricos importantes, porque hay que resaltar que durante mucho tiempo la historia venezolana, la historia naval, no ha sido reconocida en los textos de educación media, diversificada y hasta en la escuela. Y hoy, a través de esta plataforma, queremos dar a conocer la importancia que tiene la historia naval para el contexto nacional. Y más que nunca, esta participación de estos próceres navales, y a través de los hechos históricos que hemos conocido, como la batalla naval del Lago, la batalla de Carabobo, y otras batallas y otros enfrentamientos que de una u otra forma dieron paso a lo que fue esta gesta independentista. Hoy es importante resaltar este tema que ya el almirante Jesús Martín Acevedo comentó: el asedio a Puerto Cabello, un acontecimiento que fue el último y que dio paso a que los españoles se retiraran de tierras venezolanas. Pero en esta oportunidad nos acompaña un profesor que ya ustedes lo verán más adelante en un video que estaremos promocionando o que estaremos presentando, y es importante que ya comiencen a tomar nota de cada uno de los tiros que se vayan dando, porque después vamos a tener un proceso de ciclo de preguntas y respuestas. Pero en esta pregunta y respuesta tienen que ir documentándose un poco sobre lo que fue el asedio a Puerto Cabello, quién participó, cómo fue la participación de la Armada, cómo fue la participación en tierra, y todo esto lo vamos a ir profundizando un poquito más. En este momento nos acompaña el teniente de fragata José Maita, licenciado en Historia, magíster en Historia Militar, doctor en Historia, jefe de investigación y divulgación de acervo histórico naval. Y es importante resaltar que el teniente Maita ha tenido muchas investigaciones en historia, y estas investigaciones en historia y en historia naval han permitido adentrarnos un poco más a cómo la historia naval ha hecho parte de la gesta independentista. Buenos días, mi teniente de fragata. Buenos días, González, buenos días, almirante, y buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Esperamos entonces que esta actividad sirva para reforzar sus conocimientos sobre esta parte de la historia naval y militar de nuestra gesta independentista, y a la vez les sirva a todos de motivación para seguir profundizando en los conocimientos acerca de estos importantes temas. Buenos días, mi teniente. Mi teniente, ¿qué piensa usted sobre estos retos que está afrontando la Armada Bolivariana en función de dar a conocer la historia naval?
Evidentemente la Armada tiene sobre su espalda la grandiosa responsabilidad de cerrar el llamado ciclo bicentenario de la independencia de Venezuela, que inició en el año 2006 con el bicentenario de la expedición libertadora mirandina y el desembarco en la vela de Coro. Fíjense entonces que el inicio de este ciclo bicentenario tuvo un carácter naval y marítimo, y asimismo el cierre de este ciclo también tendrá ese carácter con el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo y el bicentenario de la liberación de Puerto Cabello. Sí. Y Puerto Cabello, que es una plaza importante para los españoles por todas sus fortificaciones que fueron creadas para defender estas tierras venezolanas, y que después de la batalla de Carabobo, en muchas oportunidades, en esta oportunidad, los españoles corrieron hacia Puerto Cabello para poder defender. Entonces, es ver la importancia de Puerto Cabello para Venezuela, y cómo ha servido de entrada y salida durante la época colonial, y entrada y salida de la mercancía. González, disculpa, yo quisiera aprovechar la oportunidad también para interactuar a medida que vayamos avanzando en el audio interesantísimo, en el video interesantísimo que le vamos a mostrar a continuación. Me gustaría instar a todos los participantes a que escriban un ensayo. Hay un ensayo, se está haciendo también una competencia de ensayos arbitrados, y los 3 mejores ensayos que se logren identificar a través de nuestro equipo de historiadores va a tener una mención, publicación en la revista de la Armada, que se va a publicar próxima a nuestro 199 aniversario del próximo año de 2022. Y por supuesto, ya nosotros vamos preparando en este marco de Navegando el Bicentenario toda una serie de actividades desde ya, desde este importante preámbulo histórico, identificando esos hitos importantísimos de nuestra historia, que dieron paso, en conjunción con lo que se hizo en Carabobo, a esa ruta que vamos nosotros transcurriendo hasta 1823, que por supuesto en el año 2023 se generan estos 200 años, y que podemos consolidar esa independencia definitiva expulsando a estas fuerzas realistas definitivamente de nuestra patria Venezuela. Sí, de Carabobo a Maracaibo. De Carabobo a Maracaibo, porque da pie a que en Maracaibo se sella la gesta independentista con la batalla naval del lago. Pero después, como hemos visto, Puerto Cabello es el cierre de este gesta independentista. Desde ya pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, Armada Bolivariana. En Twitter, Armada Fan Venezuela. Desde allí pueden buscarnos, contactar y conversar con nosotros a través de sus inquietudes, preguntas con respecto a este importante tema. Vamos ahora a ver un video creado por la Oficina de Gestión Comunicacional, con la dirección de la capitán de corbeta Francelis Moro, en la producción y montaje del teniente de fragata Carlos Urbáez, en las cámaras el sargento primero Keiler Valentine, con la investigación histórica del teniente de fragata Maita y la licenciada Del Jiménez. Cabe destacar que este video que vamos a presenciar es tipo documental, basado en la información suministrada por los libros de nuestra Armada Bolivariana. Vamos a ver el video a continuación. Asalto a Puerto Cabello. La Armada Bolivariana presenta De Carabobo a Maracaibo, hazañas de nuestra gesta emancipadora. Situada estratégicamente en el litoral central, se encuentra la ciudad de Puerto Cabello, ciudad que desde antaño se estableció como el corazón naval y marítimo de Venezuela. La ciudad de Puerto Cabello tiene sus orígenes a finales del siglo XVI, pero Puerto Cabello tiene la particularidad que no se hizo el proceso de fundación como se estiló en las otras ciudades de la provincia de Venezuela. El lugar escogido por la corona española para ese entonces fue la zona de Bolburata, por ser de más fácil acceso a los valles que
que circundaban el lago de Tacarigua, que hoy conocemos como lago de Valencia. Posteriormente, tras innumerables ataques piratas, sus pobladores fueron migrando hacia el oeste, dando lugar a lo que se conoce desde entonces como el principal puerto de Venezuela, a razón de su facilidad para extraer los rubros agrícolas, dando origen a un gran auge comercial. Desde 1730, cuando comienzan las operaciones de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en Puerto Cabello, esta ciudad se va desarrollando hasta convertirse en el principal puerto de Venezuela. Más adelante, su vulnerabilidad ante los ataques de piratas y corsarios ocasionaron su fortificación. Así, para 1742 se termina el Castillo de San Felipe, hoy conocido como Castillo Libertador, el cual, junto con el resto de fortificaciones de la ciudad, como el Fortín Solano, convirtieron a Puerto Cabello en uno de los puertos mejor defendidos y fortificados del antiguo Imperio Español en América. Es por esta razón que una vez derrotados los españoles en la épica batalla de Carabobo, fue lógico su repliegue hacia esta ciudad, esperando de manera desesperada un último aliento de la corona o un golpe de suerte que les cambiase el destino. Ya finalizando la batalla de Carabobo, los españoles, a veces derrotados, comienzan a desplazarse hacia la zona de Puerto Cabello, que era donde tenían algunos de sus refuerzos. La Torre, que era que comandaba todos los que estaban ya en esta fase de huida, con 1.500 hombres, logran llegar a la plaza de Puerto Cabello y ahí refugiarse con sus hombres. Para finales de 1821, después de la batalla de Carabobo y la liberación de Cumaná, solo Puerto Cabello permanecía en poder de los españoles. Por ello, la principal tarea para el ejército y marina patriotas era bloquear y rendir dicha ciudad fortificada. Las fuerzas navales estuvieron a cargo del capitán de navío John Daniel Daniels, mientras que las fuerzas terrestres estuvieron a cargo del general en jefe José Antonio Páez, quien también era la máxima autoridad militar en dicho asedio. Sin embargo, a pesar de su cerco en Puerto Cabello, el general La Torre empezó a trabajar en planes de reconquista del territorio venezolano, apoyado sobre todo en la superior fuerza naval al mando del capitán de navío Ángel Laborde, que compensaba su inferioridad numérica en tierra. Esta superioridad naval española impidió a los patriotas hacer un bloqueo marítimo efectivo y permitió a su vez a La Torre lanzar una campaña en la provincia de Coro, que aunque no se coronó con éxito, demostró que la maquinaria de guerra realista en Venezuela aún podía hacer daño. Esto planteó una situación de que entonces eran dos plazas costeras, ¿verdad? La de Puerto Cabello y la de Cumaná, donde los españoles concentraron su fuerza. Se le presenta a la República que ya se encontraba con un fuerte déficit, ¿verdad?, presupuestario, de crear o de conformar una escuadra, ¿verdad?, capaz de establecer un bloqueo en estas plazas para poder repeler una posible ofensiva realista y así dar fin a la batalla por la independencia de Venezuela. En 1822 es colocado al frente de la marina que bloquea Puerto Cabello el capitán de navío Sebastián Boguier. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los españoles seguían recibiendo abastecimiento por mar de armamento y víveres. Esto se refleja en la correspondencia del general José Antonio Páez, quien afirma que la Armada está en desventaja y que para rendir Puerto Cabello es necesario emprender el crecimiento y desarrollo naval. Como respuesta a esta situación, el general Sublet despachó al capitán de navío John Daniels Daniels a Baltimore a comprar una corbeta y un agente más a Gran Bretaña a comprar 2 buques de guerra adicionales. Entre las acciones que tomó el Estado fue designar al capitán Daniels para la adquisición de un buque, que lo hizo a través de Levitt, propietario de la corbeta Hércules, por un monto de 156.000 pesos. Pagaderos en 3 cuotas, la primera inmediatamente, la segunda a los 4 meses y la tercera a los 8 meses. La nave tenía 3 mástiles y 2 cubiertas artilladas, medía 124 pies de eslora, 29 pies con 11 pulgadas de manga, 14 pies con 11 pulgadas de calado y desplazaba 497 toneladas, siendo bastante rápida y fuerte para el combate en el mar. Esta corbeta, al llegar a Venezuela, se le asignó el nombre de Corbeta Bolívar. Con un desarrollo naval como este, el equilibrio de fuerzas en Puerto Cabello empezó a cambiar a favor de la Armada Patriota.
En medio de esta situación se produce un cambio de mando en las filas realistas. La torre, por designaciones de la corona, parte hacia Puerto Rico y deja encargado aquí en el territorio venezolano a Morales, quien es el que a partir de ese momento va a comandar y ejercer el mando de todas las tropas españolas que aún quedaban en el país. Morales tenía amplia experiencia ya en el campo de batalla, pues ya tenía 10 años participando en contra del proceso independentista. Con su experiencia, Francisco Tomás Morales se dio cuenta de la vulnerabilidad de Maracaibo por el desplazamiento de tropas hacia Valencia y decidió atacar entonces la capital occidental para convertirla en una base de un eventual contraataque sobre los patriotas, sacrificando incluso a Puerto Cabello, que de todas maneras ya estaba bloqueada por Páez, que venía a derrotarlo en la batalla de Carabobo. El 14 de agosto de 1822, Morales zarpó con 14 buques y 1.200 hombres, evadiendo el bloqueo naval. El 24 llegó a Curazao, donde se aprovisionó y puso rumbo a La Guajira, desembarcando en Cojoro. Morales derrotó el 2 de septiembre al coronel Francisco Faría en Sinamaica y 2 días después al coronel Castelli en el Paso del Socuy, acercándose a Maracaibo. Más tarde, el 6 de septiembre, derrotó a las fuerzas de Lino de Clemente y Palacios, las últimas que se interponían entre él y la capital zuliana. Ante los movimientos de Morales al norte de la provincia de Maracaibo, Clemente apresuradamente se desplaza y da inicio a una concentración de todos los buques operativos que se encontraba, concentrándolos al sur del lago, cerca de la población de Gibraltar. El 9 de septiembre capitula el coronel Natividad Villamil, entregando el castillo de San Carlos de la Barra. Morales, al verse dueño de Maracaibo, se entrega a todo tipo de excesos y abusos contra la población local, así como extranjeros, violando los tratados de Trujillo de 1820. El general español se había adueñado del puerto más estratégico del occidente de Venezuela, desde el cual podía hostigar a Coro al este, Trujillo y Mérida al sureste y Santa Marta al oeste, gracias a su dominio en el mar. De esta manera, el repliegue realista hacia el mar que se venía dando desde 1821 se había convertido en una contraofensiva, una jugada muy astuta que sin embargo no lograría revertir el curso de la guerra hacia la independencia total de Venezuela. El 8 y el 9 de noviembre se da la batalla final que refrendará el triunfo que se logró en la batalla naval del lago de Maracaibo. Ese 8 de noviembre, en una acción conjunta de mar y tierra, se logró erradicar el poderío español definitivamente de tierras venezolanas, en fuerzas, por supuesto, comandadas por el general Páez desde tierra y Daniels desde el mar. Sin dudas, el fuego de la libertad corría por las venas de aquellos patriotas que supieron convertir sus debilidades en una gran fortaleza. De esta manera, nuestros patriotas expulsaron para siempre la dominación imperial española de nuestra patria.
desde donde podían enviar refuerzos. Es decir, a partir de Puerto Cabello podía producirse una vasta contraofensiva que entorpeciera la liberación del Perú, que ya el Libertador estaba proyectando. Y que de hecho ya a partir de la segunda mitad de 1821 encontramos al Libertador en preparativos para esa campaña en el sur de la Nueva Granada primero y el actual Ecuador y luego Perú. De manera que era un peligro bastante grande. Por eso la mayor parte o casi todos los esfuerzos de las Fuerzas Armadas Republicanas fueron en pro de la liberación de Puerto Cabello, de la expulsión del enemigo de esa posición. La victoria en la batalla naval del lago de Maracaibo, 2 años después, no fue más que abortar un vasto intento de contraofensiva que lidera Francisco Tomás Morales en la zona del Zulia, tomar ahora sí el control pleno de las costas y las aguas adyacentes a la República, y entonces, al tener un verdadero poderío naval, al haber logrado la supremacía naval en las costas, puede entonces rendirse Puerto Cabello y es sencillamente arriada la última bandera española en Venezuela. De manera que es el final culminante, y es interesante la parte comparativa. Prácticamente todas las guerras de independencia en Hispanoamérica finalizan de esta manera. La guerra de independencia en Perú no cierra en Ayacucho, cierra con la rendición del Callao. Exacto. Lo mismo en Chile con Chiloé, lo mismo en México con la rendición de San Juan de Ulúa en Veracruz, o en el Río de la Plata con Montevideo. Era lógico entonces que el final de una guerra de liberación contra un imperio marítimo sea justamente las victorias en el mar y el control de esas fortalezas costeras. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo desde el punto de vista histórico de lo que pasó en Latinoamérica e incluso a nivel universal? ¿Estarías de acuerdo con Temístocles, que dice que el que domina el mar domina todas las cosas? En efecto, y en el caso hispanoamericano es totalmente patente. Nos enfrentamos a un imperio transoceánico, el primer imperio transoceánico de la historia, España. Eso es algo interesante, que constantemente se ha caído en una desvalorización del poder que tuvo España, y desvalorizar a ese enemigo pasado es en parte desvalorizarnos a nosotros mismos. Valorando el tamaño y poderío que ese enemigo tuvo, se puede valorar en su justa medida la hazaña que los venezolanos y todos los latinoamericanos hicimos. Así es. ¿Tenemos alguna pregunta, González? Sí, mi teniente, por aquí están preguntando. El sargento ayudante Daza. En este desarrollo naval que da un giro tan importante para nuestra historia y que ocurrió en esta década del siglo XIX, ¿qué lecciones podemos obtener y llevar a cabo en nuestra doctrina militar bolivariana en el marco de la seguridad y defensa de la nación? Bueno, yo creo que la lección sobre poder marítimo, sobre poder naval, sigue más vigente que nunca. Mirando hacia la actualidad, nos damos cuenta que hoy en día en todo el mundo, no vamos a hablar de ningún país en específico, el gasto en defensa aplicado específicamente en la rama naval de las diversas Fuerzas Armadas está tanto o más alto que en las últimas décadas del siglo XX. El desarrollo de las tecnologías de defensa aplicadas al área naval es quizá el más alto, igual que el área aeronáutica. De manera que la lección presente sigue siendo que para garantizar la seguridad, la soberanía, la defensa de nuestro país, sigue siendo de vital importancia el desarrollo del poderío marítimo. Afianzando un poco lo que tú dices, Maita, desde el punto de vista de la estrategia marítima, hay un principio importantísimo, en el cual establece una relación directa bien interesante entre lo que es el poder naval y los intereses acuáticos. Esta suma de estas dos cosas, el poder naval más los intereses acuáticos o los intereses marítimos. En el caso de Venezuela, por supuesto, estamos hablando, englobando todos nuestros espacios lacustres, fluviales, marítimos, etcétera, etcétera, en la denominación de lo acuático. Entonces, nuestros intereses acuáticos como nación, si están sustentados con un buen poder naval, como lo es nuestra Armada Bolivariana, y en su contexto también reforzado por nuestro sistema defensivo territorial, nos va a dar paso a lo que es algo interesantísimo que se ha denominado
poder acuático venezolano en este caso. Este poder acuático es una manera de nosotros tener, por supuesto, una influencia positiva a nivel regional, y es la idea de poder utilizar todos esos intereses que los transformamos a través de políticas acuáticas, los transformamos en una potencialidad grandísima a nivel de nuestra región latinoamericana y caribeña. Y entonces es interesantísimo lo que dice también Daza, porque esto que históricamente hemos visto, no solamente en nuestra propia historia naval, sino en la historia universal, que es el empleo de ese poder naval para defender los intereses del Estado. Entonces eso es lo que va a lograr de alguna manera poder establecer una doctrina autóctona, una doctrina propia, fundamentada en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestra gesta independentista, y que fue importantísimo, y así lo demuestra nuestra historia, fue importantísimo que nosotros pudiésemos consolidar esa victoria definitiva, no solamente desde Carabobo, que fue la primera estocada definitiva que se le dio al Imperio Español, sino todo lo que fuimos recorriendo de Carabobo a Maracaibo en 1823, cuando se expulsa definitivamente la Armada Realista de nuestras tierras, y bueno, que finaliza también, este es otro hito importantísimo, la toma del control de la plaza de Puerto Cabello en 1823, luego de la batalla naval del Lago, que ahí definitivamente le dimos el toque certero a esa Armada Realista, y la expulsamos definitivamente de nuestro país. El profesor Julio García, él dice: saludos, felicitaciones por su iniciativa de recuperar y recordar nuestra historia. Una pregunta plantea: ¿por qué creen que a pesar de lo importante de las batallas navales en el proceso independentista venezolano, se ha minimizado su proceso en la historiografía oficial? Y también pregunta: ¿por qué creen que se ha minimizado este proceso y se ha dado más importancia a lo terrestre? Saludos, estimados, un placer compartir estos espacios con los presentes. Julio García, de Maracaibo. Bien, muchas gracias al profesor por su pregunta, bastante interesante. Bueno, digamos que la respuesta tiene dos niveles, ¿no? Un nivel más técnico y más general sobre la naturaleza de los dos tipos de batallas, y una respuesta ya más, o un nivel más cercano o preciso en la realidad venezolana. Vamos con el primer nivel. Por lo general, ¿verdad? Una batalla terrestre suele ocurrir cerca de zonas pobladas. Y aunque no ocurra en la vecindad inmediata de zonas pobladas, suele tener un impacto sobre las poblaciones, bien sea por destrucción de áreas agrícolas, por interrupción de tráfico comercial, destrucción de ciudades, aldeas, etcétera, de manera que la población no combatiente va a tener una visión mucho más cercana de dicha batalla. Y algo tan cotidiano es que, por ejemplo, en Europa hoy en día se siguen recuperando restos de batallas de la Primera Guerra Mundial e incluso conflictos anteriores. En contraste, una batalla naval, como su nombre lo indica, suele ocurrir en el mar, suele ocurrir lejos de zonas pobladas, lejos del tránsito, y los restos de la misma suelen pues quedar fuera de la vista cotidiana de las personas, salvo unos cuantos que tienen como ocupación el mar, entiéndase pescadores que recogen restos, etcétera, etcétera. De manera que el impacto psicológico de una batalla naval siempre va a ser menor en la población de un país. Ahora, en el caso específico de Venezuela ocurre algo también interesante. Buena parte, por no decir casi toda, la clase política gobernante en la Venezuela del siglo XIX salió de las filas del ejército. Basta repasar una lista de presidentes del siglo XIX para darnos cuenta de ello. Mientras que la propia característica del quehacer naval absorbió a los oficiales próceres de la independencia navales en sus áreas de trabajo, y ninguno de ellos llegó a ocupar una cartera ministerial, una gobernación, si acaso alguna diputación provincial, y nunca la presidencia. Esta realidad ya de tipo político se filtra a la historiografía del siglo XIX, y así los grandes historiadores del siglo XIX y de principios del siglo XX
van a escribir nuestra gesta independentista siempre de la boca de estos oficiales del ejército que llegaron a las posiciones de poder político y tuvieron la oportunidad y el tiempo de narrar su visión de la gesta independentista. Eso explica que en buena medida haya ese desequilibrio historiográfico que el profesor menciona. Incluso yo te daría otro argumento adicional desde el punto de vista estratégico, que es el hecho de que recordemos que nuestro pensamiento militar bolivariano uno de los ejes doctrinales precisamente es la defensa integral de la nación. No debemos ver lo marítimo, lo acuático separado por un lado de lo terrestre. Eso en nuestro pensamiento militar bolivariano no existe. ¿Sí? Somos una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como tal tenemos una sola doctrina. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos en la actualidad. A pesar de que en la historia podemos ver los hechos de alguna manera un tanto separados, aislados, porque de alguna manera el escenario de actuación marítimo se separa mucho del escenario terrestre y bueno, en aquella época de nuestra lucha de independencia no teníamos drones, no teníamos cómo hacer ese adelantamiento. Los oficiales navales que estaban a bordo de todos esos buques batidores no tenían la manera de hacer adelantamiento, seguramente llegaban a puerto por falta de testigos, por falta de historiadores o por falta de alguien que hiciera una reseña, no daban los detalles. Esos detalles los hemos ido encontrando a medida que han pasado el tiempo, y la idea de este tipo de foros es que también creemos conciencia de este tipo de cosas. Entonces, a nivel estratégico, nuestra armada en la actualidad es una armada que está fortalecida y que aporta importante actuación en la doctrina de defensa integral de la nación. Entonces, en la actualidad no estamos como en 1821 ni antes de 1821, que quizás las cosas se veían de forma separada. En la actualidad somos una sola Fuerza Armada y la defensa integral de la nación es una doctrina que está presente. E incluso, fíjense en la actualidad tenemos a nuestra hermana Guardia Nacional Bolivariana, que también se une en complemento con la Armada Bolivariana para poder defender también parte de nuestros espacios acuáticos. Somos una sola Fuerza Armada y estratégicamente esa es la doctrina. Yo siempre me he preguntado, y ayer documentándome un poco, leía que fueron 5 intentos de asedio a Puerto Cabello. La pregunta es la siguiente: ¿por qué si se logró sacar de todos los espacios del territorio venezolano, por qué tardó tanto Puerto Cabello? Bien, otra muy buena pregunta, González. Es preciso recordar que Puerto Cabello era la plaza mejor fortificada de Venezuela y una de las mejor fortificadas de todo el Imperio Español en América. Es decir, cuando hablamos de Puerto Cabello y fortificaciones, la mayoría suele pensar solo en el Castillo Libertador, el Castillo de San Felipe, el que está en la base naval, y el Fortín Solano, que es el que está en la montaña. Pero el paso del tiempo y las decisiones de los gobiernos posteriores en el siglo XIX cambiaron el paisaje como era. Por ejemplo, Puerto Cabello tenía unas soberbias murallas que lo convertían virtualmente en una isla, la cortina oeste, que coincide con el actual malecón, y una gran muralla hacia la parte sur, que viene discurriendo por las calles donde hoy en día está el Teatro Municipal, además de otra serie de trincheras y estacadas en la parte más externa de la ciudad. De manera que la primera razón son las fortificaciones soberbias que tenía Puerto Cabello, y la segunda razón es que para rendir una plaza de esas características era necesario bloquearla tanto por mar como por tierra. La escuadra patriota no estuvo en posición de hacer un bloqueo efectivo sobre Puerto Cabello, sino ya a partir de 1822, cuando la escuadra crece con las adquisiciones en el extranjero y sobre todo después de la batalla naval del Lago, que incluso se trae artillería pesada, o por lo menos más pesada, desde Maracaibo. Y de hecho, el puesto de comando, por decirlo en términos modernos, para este asedio estaba en Borburata.
Ahí en Burburata cotidianamente se reunía el capitán de navío Beluche, al mando de la escuadra, con el general José Antonio Páez y coordinaban las acciones. Y es preciso recordar, que eso ya lo abordaremos cuando conmemoremos el 200 aniversario, estemos cerrando este ciclo bicentenario, que el asalto final en la noche del 7 al 8 de noviembre de 1823 fue combinado. Hubo un ataque de distracción terrestre sobre la muralla sur, hubo un bombardeo naval, obviamente por la escuadra desde el mar, y el asalto a través del manglar de los hombres seleccionados por Páez, que son los que van a rendir como tal la ciudad. De manera que esos factores coincidieron para hacer que Puerto Cabello fuese entonces el asedio más largo y tortuoso de la guerra de independencia en Venezuela y uno de los más largos de la guerra de independencia en América. Sí. Es que incluso Puerto Cabello a lo mejor no es el Puerto Cabello que nosotros estamos acostumbrados a ver en la actualidad. En aquella época Puerto Cabello no tiene ese relieve de las costas que tiene en la actualidad. Hay muchas cosas que se han construido a raíz de, tomando como base el castillo San Felipe. Se han construido una serie de costas y de instalaciones portuarias. Entonces, también eso de alguna manera, al tener una escuadra libertadora que no estaba lo suficientemente fortificada y que a lo mejor no tenía esa capacidad de hacerle frente al enemigo más importante de ese momento, que tenía el poder naval más grande. Entonces esa es otra cosa que hay que tener presente acerca de esa realidad que está en ese momento. Una vez que ya son echados los realistas de allá de Maracaibo y ellos tratan de reorganizarse en Puerto Cabello, y ya nuestra Armada Libertadora con ese ímpetu, con esa moral que le infundió esa victoria definitiva contra este imperio español, ya con experiencia, con material, con equipos y con esa moral en alto, definitivamente logran esta victoria definitiva. Al inicio de esta conferencia, el almirante invitó a todos a participar con sus ensayos en función de la historia naval. Para enviar sus trabajos pueden anotar el siguiente correo, que de igual manera se lo estaremos enviando a cada uno de ustedes y también estará colgado en nuestras redes sociales. El correo donde podrán enviar toda la información o los ensayos realizados por cada uno, si quieren lo anotan, de pc.denaet. pc.denaet@almadamil.com.be. También pueden hacer esas preguntas por las redes sociales que ya mencionamos anteriormente. En Twitter, @ArmadaFanVenezuela, en Instagram, TikTok y Facebook, @ArmadaFan. Y en este video que vimos hace ratico está publicado en la cuenta de YouTube de la Armada Bolivariana. Allí pueden también ver el video anterior de del primer ciclo de foros que se llamó la liberación de Cumaná. Entonces allí estarán cargados los dos videos para que ustedes también puedan adentrarse a esta historia naval y poder conocer cuáles fueron los acontecimientos que libró la Armada independentista en función de esta lucha de la liberación de Venezuela. Incluso, González, si hay si hay alguna persona que quiere enviar algún ensayo relacionado con la liberación de Cumaná, bienvenido sea. También estamos a tiempo de poder recibir esos ensayos a través del mismo correo de la Dirección Naval de Educación. Sí. Bueno, para concluir con esta actividad, entonces decimos que Puerto Cabello fue una de las luchas más que el ejército patriota estuvo preparado a través o al mando del general Páez para poder decirle a ellos que no, que de aquí, de estas tierras, no eran parte ellos, y los echamos afuera. Bueno, para concluir, yo quisiera agradecer a este foro nutrido, de verdad muy interesantes las preguntas, muchas gracias por su participación. Nuevamente les reitero
mi agradecimiento en nombre del comandante general de la Armada, de su segundo comandante y de todos los integrantes del Alto Mando Naval. Y bueno, finalizo con la invitación a que naveguen con nosotros a través de este ciclo de foros en línea, donde vamos a conocer más a fondo nuestra gesta independentista. Navegue con nosotros en este ciclo de foros. Ya el próximo foro será anunciado próximamente, sería el tercer foro en línea. Y bueno, los esperamos nuevamente a través de esta plataforma, y seguimos atentos a toda su interacción a través de las diferentes redes sociales, como dijo González. Agradecemos también a la licenciada Adelis, que a través de su participación fue muy valiosa. También el teniente Maita, que nos acompañó con sus conocimientos. Y bueno, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Y bueno, no nos queda más sino ponernos a la orden por todas las redes sociales, y esperamos su comentario. Feliz día.